Video número 3 sobre teorías clásicas de la inteligencia para nuestros alumnos de técnicas psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Estábamos hablando acerca de las teorías clásicas de la inteligencia, centrándonos en aquellas teorías psicológicas o psicométricas que sustentan los test de inteligencia, y dentro de ellas tomábamos las teorías que provienen de la línea de Londres. En este caso, la teoría fundacional de la línea londinense, que es la teoría de Spearman o teoría bifactorial o ecléctica de la inteligencia. ¿Sí? Teoría ecléctica de los dos factores porque intentaba aunar los tres grupos de teorías que la filosofía hasta ese momento había aportado a la psicología, recordemos el video anterior, y de los dos factores porque en un principio en el análisis factorial creado por el propio Spearman se habían aislado dos factores, el factor G y los factores específicos. En un segundo momento se encuentra un tercer factor, pero se la sigue llamando teoría bifactorial porque se le da más importancia a esos dos factores y por rigor histórico la vamos a seguir llamando así, aún sabiendo que consta de tres factores. Vamos al primer factor o factor G. El factor G se llama G porque responde a la primera letra de la palabra general, factor general de la inteligencia. Este factor, en realidad, no quiso ser definido por Spearman de alguna manera homologado como la inteligencia general, como la inteligencia de una persona, pero ni definido ese concepto, Spearman mismo dice en sus escritos, no voy a definir el constructo inteligencia porque es un constructo demasiado complejo y no quiero meterme en complejidades que me son ajenas y a las que no puedo llegar, es decir, que es muy cauteloso en este sentido, pero sí dice que este factor general de inteligencia es homologable a cierta cuestión energética. Lo homologa a la corriente eléctrica que hace que una lamparita se encienda, al impulso nervioso que corre por nuestras neuronas, tanto las motrices o motoras como sensitivas, y permite que nuestro sistema nervioso funcione. Y la homologa también a la cantidad de azúcar, por ejemplo, que le podemos poner a un líquido, a la cantidad de algo sólido que podemos disolver en un líquido. Recordemos química en el secundario, recordemos el término solución, ¿sí? Cuando tenemos un soluto y un solvente, ¿se acuerdan? Estudiantes de psicología seguramente lo tienen en el inconsciente reprimido, por algo estamos en psicología, pero tratemos de recordarlo. Cuando uno tiene un líquido y un sólido, tal vez puede hacer una solución, ¿sí? Vamos a pensar en una solución de todos los días, el café. Olvidémonos del café, pensemos en el café como un líquido, no es solamente un líquido porque hubo café diluido, no importa. Pongámosle que nuestro cafecito que nos estamos tomando tiene azúcar. Si nosotros le agregamos una cucharada de azúcar, esa cucharada de azúcar se disuelve. Si le agregamos 2, se disuelve. Si le agregamos 7, 8 o 10 cucharadas, ya no se disuelve tanto y cuando terminamos nuestro café, aparte de estar asquerosamente dulce, lo que pasa es que encontramos en el fondo del pocillo o del jarrito un depósito de azúcar bastante importante. Este es el concepto de saturación que usa Spearman en el análisis factorial y lo que dice es que cuanta mayor cantidad de G, de factor general de inteligencia, tenga esa persona, ¿sí? Cada persona, más inteligente va a ser. Cuanto más azúcar tenga mi café, más inteligente va a ser mi café, es decir, más inteligente voy a ser yo. ¿Cómo define ese factor G? Si bien no lo homologa, pero lo homologa la inteligencia general, lo define como la energía mental que hace que nuestras funciones intelectuales funcionen, valga la redundancia. Ubiquémonos en el momento histórico. Spearman escribe prácticamente sus primeros trabajos en el mismo momento en que Freud está comenzando sus trabajos primeros del siglo XX. Ambos intentaban fundar las bases de una psicología científica que se pareciera a las ciencias duras, concretamente a la física. Entonces intentaban utilizar modelos dinámicos que eran los hegemónicos en ese momento en la física. Por eso buscaban trabajar con conceptos energéticos. Y así como Freud habla de energía sexual, Spearman habla de energía mental.
¿sí? Ese factor G es la energía mental que permite que nuestras neuronas transmitan el impulso nervioso para realizar tareas intelectuales. Ese factor G, que define de esta manera bastante vaga, ¿sí? Pero en términos energéticos, es para él constante intraindividualmente y variable interindividualmente. Qué lío de palabras que hicimos. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que para este autor, para Spearman, este factor G nos acompaña de manera constante a cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Es decir, tiene un fuerte componente biológico. La herencia que traemos y todas las vicisitudes que hayan acontecido en la concepción, durante el embarazo y en circunstancias perinatales y aún luego del nacimiento, ¿sí? Cuestiones como puede haber sido un traumatismo de cráneo pueden hacer variar ese factor G. Pero una vez establecido ese factor G, saquemos los traumatismos de cráneo. Pongámosle que no nos pasa nada de eso después del nacimiento. Pero una vez nacidos, desde el momento de nacer, si no nos pasa nada extraño, ese factor G va a ser constante durante toda nuestra vida. Esta energía mental va a ser constante durante toda nuestra vida, ¿sí? Pero variable respecto de otras personas, interindividualmente. Es decir, que yo me voy a diferenciar de mi vecino, de mi amigo, de otro familiar, de mi esposo, ¿sí? En cuanto a la cantidad de G que tengo. Y eso era lo que justamente buscaba Spearman con sus test de habilidades y de inteligencia. Captar cuánto de G, cuán variables éramos, cuánto nos diferenciábamos los sujetos los unos de los otros en cuanto a cantidad de G, cantidad de energía mental o, si queremos decirlo, aunque él no se atrevía a decirlo, de inteligencia general. Ahora bien, vamos a bucear un poquito más adentro de G y nos seguimos complicando la vida conceptualmente, porque dentro de G distinguía a su vez dos tipos de capacidades. La capacidad eductiva, no deductiva ni educativa, eductiva, y la capacidad reproductiva. Que si bien en el comportamiento no se pueden distinguir, es decir, cuando nosotros ejecutamos una actividad intelectual, las dos están juntas y no las podemos diferenciar. En el análisis factorial sí se pudieron diferenciar y desde el punto de vista teórico también buscó diferenciarlas para poder comprenderlas y estudiarlas. Pero cuando nosotros resolvemos cualquier problema, ¿sí? Utilizando nuestro intelecto, desde uno de física cuántica hasta un problema tan sencillo como puede ser cómo llego a tal lugar desde el lugar donde estoy en la ciudad, ¿sí? Funcionan dos capacidades que dialogan entre sí y que no se pueden separar, que son la reproductiva y la eductiva. Vamos a comenzar por la reproductiva, que es la más conocida o la más fácil de comprender. La capacidad reproductiva tiene que ver, como su nombre lo indica, con la capacidad para reproducir conceptos adquiridos mediante aprendizaje, ya sea aprendizaje formal o informal, es decir, en las instituciones educativas o fuera de ese ámbito en nuestra casa, en los medios, etc. ¿Sí? Esto quiere decir que está muy relacionada con la memoria, muy relacionado con una función enciclopedista de acumulación de conocimientos, de almacenamiento de esos conocimientos y de actualización de esos conocimientos cuando ello corresponde, ¿sí? Esa es la capacidad reproductiva muy vinculada con la memoria de todos sus tipos, en todos sus tipos, ¿sí? Memoria de trabajo, memoria de corto y de largo plazo, y así sucesivamente. Pero para ello se necesita de la sinergia de la capacidad eductiva. ¿Qué significa la palabra educción o eductiva? La palabra educción proviene de una palabra latina que viene de la palabra madre, es el verbo educere, que quiere decir extraer. Educere es extraer, educción es extraer. Y extraer para Spearman implicaba la capacidad humana de, a partir de determinados ítems de información, como podemos encontrar, por ejemplo, en este dibujo, que es un test, que es el test de matrices progresivas de Raven,
que es el test que intenta medir de manera lo más pura posible la capacidad educativa según la formulación teórica de Spearman, captar en estos ítems de información que vemos aquí en este estímulo superior la configuración gestáltica que estamos pudiendo observar. ¿Sí? Entonces, dados uno o más ítems de información, los seres humanos tratamos de establecer leyes, ¿sí? o relaciones entre esos ítems de información. Por ejemplo, yo puedo decir que estas son florcitas, que son arabescos, que están en línea, que están en línea horizontal, que están en línea vertical, que son negras, que aquí veo formas, que veo figuras, que veo fondos. Pero digamos, a mí me dan información y yo trato de establecer automáticamente relaciones entre esos ítems de información. Esa es la primera ley de la deducción. Y la segunda ley de la deducción es que una vez que yo logré establecer relaciones entre esos ítems de información, soy capaz de emitir un ítem correlativo, es decir, de completar la información faltante, por ejemplo, en este test, con la información correcta como para respetar esa configuración de información que yo tengo delante. Por ejemplo, aquí, fíjense, que la respuesta correcta sería la 4, porque si yo pongo esto aquí, puedo completar la información faltante. Es decir, habiendo captado la relación entre todos estos ítems de información, ley primera de la deducción, yo como ser humano soy capaz de encontrar o de captar o de generar un ítem correlativo para respetar esa configuración informativa. Existe una tercera ley de la deducción, pero no nos sirve para explicar este punto, con lo cual vamos a dejarlo en la ley número 1 y ley número 2, que son las que nos interesan. Dados uno o más ítems de información, los seres humanos tendemos a establecer relaciones entre ellos y una vez establecida esa relación, ley número 2, somos capaces de emitir ítems correlativos. ¿Sí? Esto entonces lo hacemos en tests tales como el test de Raven, pero también lo hacemos, por ejemplo, cuando salimos de dos clases de dos materias diferentes, en donde no se nos ha explicado la relación entre dos conceptos psicológicos distintos, provenientes de dos modelos teóricos distintos y de dos temas distintos, pero sin embargo nosotros somos capaces por nosotros mismos de encontrar una relación entre esos conceptos o teorías mediante la capacidad eductiva, es decir, es la capacidad para establecer relaciones y correlatos entre esas relaciones. Está más ligado al razonamiento, ¿sí? Al razonamiento productivo y no a la reproducción de información. Sin embargo, para poder ejercer o poner en práctica esa deducción o capacidad de razonamiento, de extraer relaciones entre ítems de información, yo primero tengo que haber aprendido algunas cosas. Por ejemplo, tengo que haber aprendido que tal concepto o tal configuración gestáltica, ¿sí? Está formada por ejemplo, rombos, que esos rombos tengo que tener ya aprendido el concepto de rombo, tengo que tener aprendido el concepto de conjunto de información, el concepto de dibujo, el concepto de gráfico, el concepto de sucesión lineal, de sucesión horizontal, de sucesión vertical, de sucesión oblicua, ¿sí? Y entonces yo necesito, para que mi educción funcione, necesariamente de aprendizajes previos y de la reproducción. Es decir, que no funciona la capacidad eductiva sin la capacidad reproductiva. No las puedo separar y ambas intervienen cuando estamos ejerciendo cualquier actividad intelectual. Y ambas serían las que forman el factor G, perdón, vamos para atrás, o factor general de la inteligencia, que es constante intraindividualmente y variable interindividualmente. Dejamos acá para no hacer tan largo este video y vamos a pasar a desarrollar los factores específicos y los factores no intelectuales de la inteligencia.